demócratas siguen insistiendo en lo de la economía, ¿no? Y sacan esa expresión de Clinton, la economía, ¿no?, como lo central. No es poca cosa el que tengan esa deformación. Fueron 36 años de predominio de la llamada política neoliberal. Amigos, amigas, señoras, señores, aquí me tienen de regreso nuevamente después de la gripa, un poco mormado pero restablecido. Vamos a continuar con esto, apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación. Imagínense que así estuviera en la presentación de los videos, únicamente con su servidor hablando y lo demás negro. Lo negro representa el prianismo, lo negro sus tranzas, lo negro de sus saqueos, lo negro de sus almas, de sus espíritus, lo negro de todas esas personas, personajitos, que aún así nos dejaron como herencia maldita. El caso es de Romero de Champs. Petróleos presentan más pruebas contra Romero de Champs. Una nota del 16 de julio de este año. La Fiscalía General de la República citará a Carlos Romero de Champs para comparecer por los delitos de fraude en la administración del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Así lo informó Sergio Carlos Morales Quintana, coordinador general del Frente Nacional Petrolero, quien este lunes presentó una serie de pruebas que validan la demanda en contra de este jeque mafioso sindical. El Frente Nacional Petrolero presentó a la Fiscalía General de la República una serie de pruebas en contra de Carlos Romero de Champs, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que validan las acusaciones por fraude millonario en la administración de recursos del gremio, además de engrosar realmente la corrupción dentro de los sindicatos, el influyentismo, el amiguismo, el maltrato hacia los especialistas y trabajadores que realmente son mexicanos muy valiosos, y hay que hacer al lado a toda esta basura. ¡Pum! También se solicitó a la Fiscalía ante Romero de Champs para que responda por los delitos que se le acusan. Así lo afirmó Sergio Carlos Morales, coordinador general del Frente Nacional. Sabremos que el proceso es tardado. En febrero metimos la querella, en marzo se ratificó y hasta ahorita venimos a presentar las pruebas en contra de Carlos Romero de Champs que validan las acusaciones por fraude y administración fraudulenta de recursos del sindicato. Una excelente noticia para los trabajadores de Pemex y los especialistas. Un saludo fraterno a todos ellos y por obviedad pues ya se están moviendo las barajas. Mario Rubiel Ross García se perfila como el nuevo líder del sindicato petrolero. Esto es algo que se vino ya planteando desde enero de este año y por fin fuentes nacionales aseguran que el nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores se le abre el camino con todas estas denuncias hacia Romero de Champs. La República Mexicana será el tabasqueño Mario Rubiel Ross García, luchador social de 1000 batallas al lado de quien hoy el presidente de la República y quien sustituirá a Romero de Champs. Desde hace varios días mencionan que las oficinas del sindicato petrolero donde despachaba a Carlos Romero de Champs fueron desocupadas y que se llevaron en carros de mudanzas hasta el Perico. Así es la gente corrupta, ratera. En el 2011 Mario Rubiel Ross García fue injustamente durante 7 meses encarcelado. Lo capturaron en México en una campaña del movimiento disidente llamado Coalición Petrolera Independiente cuando iban a elegir al nuevo dirigente, pero por consigna de Carlos Romero de Champs lo levantaron violentamente y terminó en prisión. Después de quedar libre, Mario Rubiel Ross García continuó su lucha para democratizar el sindicato, en donde advirtió que se daría el Pemex Gate,
Ros García fue juzgado indebidamente y el Pemex Gay, ¿quién está acusado ahí? José Antonio Meade, José Antonio Meade, el priista, porque además los panistas están realmente enloquecidos. Pero antes tenemos que escuchar este fragmento de la conferencia de prensa de nuestro presidente con otro asunto pero importante. O de aplicación del modelo neoliberal, y en 36 años se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás, lo social, lo político, lo cultural. Esa fue una de las características de todo este periodo fallido de política económica y de política en general. Entonces ahora son otras cosas. La agenda nuestra, que ya no es la que se dictaba desde el extranjero, que tiene que ver con nuestras necesidades, tiene como primer punto en el orden del día acabar con la corrupción, porque es el principal problema de México. Personas incrédulas, personas con intereses creados, personas que realmente consintieron la corrupción, el abuso, la injusticia, el que no se nos subieran los sueldos durante 30, 36 años, por encima del nivel inflacionario, que eso es lo más importante, porque además el PRIAN consintió y ellos aprobaron todas esas devaluaciones que nos apretaron el dinero, los bolsillos, y que eso además desvirtuó el hecho de que no se nos dieran oportunidades de empleo. En un país de primer mundo tiene que haber oportunidades de empleo para todos, no importando si tienes titulito universitario, lo importante es la experiencia, que sepas hacer lo que te gusta, que eso es lo más importante. Y aquí vemos nuevamente el nombre de Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos de la estafa Pemex Fertinal. Documentos consultados por este medio Proceso muestran que el empresario Ricardo Salinas Pliego participó en la oscura trama de la venta del grupo Fertinal, pero no solo como acreedor, como ya se sabe, mediante una complicada madeja de empresas fachada y testaferros, o sea, empresas fachada, empresas que no existen, empresas que únicamente sirvieron como parapeto. El magnate de la Jusco se hizo socio de la compañía de fertilizantes comprada por Pemex en el sexenio pasado y fue uno de los principales promotores y beneficiarios de la operación de compra-venta. Gracias a sociedades fachada constituidas en Suecia, Ricardo Salinas Pliego se hizo socio en el grupo Fertinal, que a mí se me hace muy raro que sea Suecia, porque Suecia es uno de los países europeos más destacados por su muy bajo índice de corrupción, pero en fin, se hizo socio del grupo Fertinal a finales del 2015 cuando Pemex compró esa compañía por $635 millones en una transacción que incluyó el reparto de un polémico dividendo de $51 millones, pese a que dicha empresa estaba en quiebra. Actas de registro del comercio de Suecia y Luxemburgo, consultadas por este medio, revelan que NPK Holding AB o AB, una de las sociedades fachadas suecas que detentaba formalmente las acciones del grupo Fertinal en el momento de la venta de Pemex, también tuvo inversiones en dos empresas de Estados Unidos, Sesmi Corporation y Sky Fever Corporation, ambas ligadas al grupo Salinas. Además, este semanario consultó centenares de documentos corporativos internos del grupo Fertinal. El pasado 18 de junio, el diario El Universal reveló que un informante interpuso una denuncia ante la SEC o SEC, la Comisión Estadounidense de Valores, y el Departamento de Justicia, en la cual señaló que el expresidente Peña Nieto autorizó la compra de Fertinal a cambio de un soborno de $50 millones, monto equivalente al dividendo mencionado. Salinas Pliego siempre negó ser socio de Fertinal. Ellos siempre, todos estos del neoliberales, siempre niegan haber estado. Se limitó a reconocer, o haber hecho, ¿no? Bueno, se limitó a reconocer que entre el 2008 y 2015 Banco Azteca y Arrendador Internacional Azteca, ojo con esto porque ahí es donde se están repartiendo las tarjetas
de este banco de los apoyos, de a Jóvenes Construyendo el Futuro, las pensiones universales a adultos mayores y Arrendador Internacional Azteca de Grupo Salinas presentaron $406 millones a la empresa. A cambio, se quedaron con todos los bienes y las acciones de Covarrubias Emprenda y se convirtieron en la tesorería Fertinal, según tesorería entre comillas, ahí lo vemos, según los documentos consultados. Esto es muy importante, así como también mencionar que otro de estos que tanto daño le hicieron a nuestro país, empresario que jamás pujó porque los mexicanos obtuviéramos mejores sueldos, pagando 2,300 pesos mensuales en Sanborns, una real burla, una humillación para todas las personas, pero él sí cree empresas, y hay muy amigazo de Salinas de Gortari quien le entregó Telmex y Telcel, con su muy mentirosa publicidad de que todo México es territorio Telcel. Llega a nuestra cuarta transformación nuestro presidente y nos dice: México solamente tiene 20% de conectividad en lo que te puedes comunicar con el celular o en internet que puedas encontrar, que únicamente es en las ciudades medianas o grandes, que esto es muy malo porque aquí no se pueden entonces establecer bancos, los hospitales menos le van a dar ganas de poderse irse a poner en todas estas zonas alejadas, porque el internet se ha vuelto una herramienta indispensable en los tiempos modernos, y México, por toda la riqueza que produce, deberíamos de haber tenido el 100% de internet desde hace mucho tiempo, así como las antenas para señales de Wi-Fi o para los celulares. Ya lo comenta entre sus amigos, ya que está cerca del retiro, y dice que esta es una ironía, o sea, ¿qué le pasa? Que se va a ir a España hasta que termine la cuarta transformación, pues se tendrá que esperar mínimo 50 años. La pregunta es, ¿vivirá hasta entonces para regresarse? Bueno, esa es otra pregunta. Uno de los mitos más repetidos del Círculo Rojo de México es la amistad entre Andrés Manuel López Obrador con Carlos Slim, el empresario que apoyaba al gran líder de la oposición, la reconstrucción del centro histórico y los negocios inmobiliarios de Santa Fe, los ejemplos más comunes que solían utilizar para utilizar esta alianza. En los días más duros para esta relación, cuando Slim decidió, en medio de la campaña presidencial, apoyar en una extraña conferencia de prensa el proyecto de la obra Ecocida en Texcoco, nuestro presidente, cuando era candidato, repetía ante sus más allegados con una frase durísima: les pedía recordar que en el fondo el dueño de Telmex nunca había dejado de ser el quien financiaba a Carlos Salinas de Gortari. Esa acusación estaba basada en otra teoría que, al menos en los papeles, nunca se documentó. La construcción del aeropuerto de Texcoco, la obra Ecocida, escondió otro meganegocio, esta vez con los terrenos, que dejaría libre el aeropuerto, que lleva una inversión de 66 años, Benito Juárez, el aeropuerto de siempre de la Ciudad de México. Muchísimos terrenos aledaños ya están en manos de la mafia del poder, repetía nuestro actual presidente. Con el correr de los meses, varios personajes cercanos a Salinas de Gortari empezaron a sufrir como nunca el rigor de la justicia. Emilio Lozoya ya está prófugo por sus presuntos negocios, porque ya está acusado oficialmente al frente de Pemex. Alonso Ancira fue detenido en España y se dice que con una fianza de 1 millón de euros es como logró salir, pero eso es algo que no se ha comprobado. De estos mismos asuntos, con estos mismos nombres que nos hicieron tanto daño a nuestro país, vamos a escuchar a nuestro presidente en la conferencia de hoy. Felipe Calderón mantuvo Enrique Peña Nieto, es una parte muy limitada, todos los salones, toda la parte histórica queda libre completamente. Inclusive va a desalojarse una parte que se usaba, nada más va a quedar el despacho y la atención en Palacio para los asuntos que tratamos. Se va a hacer en el área en que estaba el Estado Mayor Presidencial, que es un área, vamos a decir, términos ecológicos o de medio ambiente, ya impactada.
Es decir, no es esto, sino ya un área moderna, pero todo lo antiguo se conserva y es un departamento. Como se llevan fuerte los del Reforma, les diría que no estoy acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio, ¿conocen el edificio de Reforma? Es un palacio. Es un palacio, y yo diría, pero esto con todo respeto, de mal gusto, porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura, pero eso es otro asunto. He dicho. Todo lo que salieron además a criticar los fachos, los fifís, esos que lo único que sirven es para andar agrediendo a la gente, agrediéndonos, y para únicamente estar muertos del coraje, porque ya no van a poder seguir sintiéndose como dueños del país. El país no les pertenece a unos cuantos. Ahí está el Palacete, este edificio burdo, que además se ve muy ostentoso, del periódico Reforma, un periódico que realmente ha resaltado por andar defendiendo lo indefendible, hablando de tantas mentiras, diciendo tantos disparates. El periodismo tiene que ser objetivo. Y objetivo no significa estar ni de este lado, significa estar en medio. Además de que para el periodismo, los periodistas o las periodistas, no sé por qué algunos o algunas, están peleados realmente con la buena educación, el pararse, hacer sus planteamientos, sus preguntas, hablar en un tono educado. Esa es otra pregunta que yo hago. Lo mismo es la pregunta de los escándalos en Caja Libertad, Oro Negro y Oceanografía de Marta Sagún, de sus hijos Briviesca Sagún, que ya tienen orden de aprehensión por el FBI. Ponen al desnudo a la familia de Gil Díaz, exsecretario de Hacienda en el periodo de Vicente Fox, para que lo sigamos viendo también a este Foxito, apuntando tantos disparates. Está lejísimos de tener cualquier tipo de autoridad moral para decir cualquier cosa en base a cómo gobernar un país. Él no nos sirvió, él puso su oportunidad también en la basura. Así es que bueno, sigamos viendo estos casos. El caso de Caja Libertad, además de poner bajo la lupa a los políticos que aparecen en la denuncia, recuperó algunas historias que quedaron pendientes. Una de ellas se remonta hasta el sexenio de Fox Quesada y en concreto al que fue su único secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz. Aquí vemos a este señor en otro tipo de fotografía. El inicio de la historia se da a la par de la carrera de Gil Díaz. Su puesto más importante en el sector público fue en la Secretaría de Hacienda con Fox. Sin embargo, antes con Salinas de Gortari fue el subsecretario de Ingresos de Hacienda. La mafia del poder pues se empezaba a conformar, ¿no? Se empezaban a enredar entre ellos mismos. Cuando era el titular, pensando que eran dueños de México y podían hacer como se les hiciera y se les diera la gana las cosas a su antojo y dejarnos al 53% de los mexicanos en la pobreza, ¿no? Que así terminamos en el gobierno de Peña Nieto. El economista ha sido un consejero independiente de BBVA Bancomer, de la Bolsa Mexicana de Valores, consejero de asesores de Cresce de México y Grupo ACC México. O sea, le dan la entrada a todas estas empresas, y estas empresas en donde está también su departamento legal para impedir que personas corruptas además tengan este posicionamiento, ¿no? Ahí también hay una ausencia de ética por parte de cualquier empresa a la que me digan. La reforma energética de Peña Nieto significó para la obtención de contratos cuantiosos. Por ejemplo, a través de una de sus filiales, obtuvo 2 contratos por 4,657 millones y 568,000 pesos en un solo día. 4,657 millones. Y 2 semanas después, otro por 3,042 millones de pesos. No tienen llenadero de estas personas realmente, cero decencia, cero honestidad, cero honradez, qué mal.
De acuerdo con la prensa nacional, la empresa integradora de servicios petroleros Oro Negro consiguió más de 18,000 millones de pesos. La debacle vino junto a la crisis económica de Pemex porque se redujo la contratación de plataformas, aunque hubo procesos de negociación. Oro Negro se declaró insolvente, inició un concurso mercantil en el que denunció que Deutsche Bank se negó a entregarles dinero por instrucción de los tenedores de bonos, también para crear justificaciones y excusas. No, los neoliberales se pintan solos. Finalmente ordenó a Oro Negro entregar a sus tenedores las plataformas Primus, Decus, Impetus, Fortius y Laurus. El Poder Judicial de la Federación la declaró oficialmente en quiebra y la Suprema Corte de Justicia calificó de procedente y ajustado la legalidad. ¿Qué onda con el Poder Judicial? Importantísimo que se sanee, que se corrija el Poder Judicial y que deje ser nuestra piedra en el zapato de nuestra cuarta transformación. Ahí lo vemos junto a Fox, el sobrino exonerado, tantas cosas, lo de Caja Libertad, que hay que recordar que también ahí salió Juan Collado ya preso. Y en fin, podemos aquí tener un video si gustan, amigos y amigas, de 40 minutos, pero lo más importante ya lo escuchamos, lo más importante ya están informados, y así es como se va pavimentando y limpiando el camino de nuestro México, gracias a nuestra cuarta transformación, donde tantos nombres ni siquiera los habíamos vuelto a escuchar, o realmente se habían revelado todos estos robos, toda esta burla y falta de respeto hacia nuestro país de personas que se supone que tienen actas de nacimiento mexicanas, y fíjense nada más qué daño nos han hecho, pero nadie de ellos ni nadie de ellas, por más que sigan agrediendo y viniendo a mi canal a ponerme ofensas, ¿saben qué? Miren, se me resbala, ustedes no valen, ustedes no cuentan, pero sí, nuestra cuarta transformación, por el bien de México, todos los mexicanos y mexicanas que nos informamos bien, y además porque estamos poniendo manos a la obra, poniendo nuestro granito de arena, erradicando nuestros errores de conducta. Eso es muy importante, alejándonos de la incredulidad, porque esta cuarta transformación no es lo mismo. Esperándolos ver entonces hoy en la noche en mi transmisión en vivo a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, deseándoles que su día transcurra de la mejor manera. Ahí vamos, México, y así como también lo anunció nuestro presidente, esto es muy importante escucharlo, muy importante. Hasta luego. Son más de 1,000 millones de dólares de deuda, más lo que se invirtió, y están paradas, es decir, no producen las plantas. Entonces estamos ya por terminar un diagnóstico de cómo integrarlas y crear un complejo para crear una empresa de fertilizantes con todas estas plantas, porque hay plantas en Lázaro Cárdenas, hay bienes en Baja California Sur, las de Coatzacoalcos, en Jaltipan, la de Camargo, Chihuahua. Entonces estamos por atender este asunto. Si no hay denuncia en lo judicial, no podemos nosotros descalificar a nadie. Nosotros vamos a actuar siempre con apego a la legalidad. He dicho que si hay denuncias, deben de proceder todas las denuncias, no tapar absolutamente nada. Eso es lo que puedo comentar a tu pregunta.